Bueno, vamos a ver este gráfico, ¿sí? Esta es, ya vimos ya cuando una relación cumple la condición de función, ¿sí? Ahora vamos a analizar este gráfico. Este gráfico, ¿sí? Se llama representación de diagrama de Venn, ¿sí? Diagrama de Venn, así se escribe, ¿sí? Entonces, vamos a analizar estos elementos, ¿sí? Estos elementos pertenecen al conjunto A y estos elementos pertenecen al conjunto B, ¿sí? Vamos a relacionarlos. Vamos a relacionar el número 1 con la letra N, el número 3 con la letra M y el número 2 con la letra N, ¿sí? Y vamos a formar los pares ordenados de esa relación, ¿sí? Pares ordenados 1N, ¿sí? Pares ordenados 2N, ¿sí? Y par ordenado 3M. ¿Está? 3M. Ustedes encontraron la definición de dominio, ¿sí? El dominio son todos los elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos que tienen imágenes. A este conjunto nosotros llamamos el conjunto de las preimágenes, ¿sí? Este conjunto se llama preimagen, ¿sí? Y a este conjunto, ¿sí? Nosotros llamamos el conjunto de imágenes, ¿sí? Esto relacionando con el eje X y el eje Y, esto estaría ubicado en el eje X, ¿sí? Relacionando con la representación en el plano cartesiano. Y esto, ¿sí? Estaría ubicado según el orden en el eje Y, ¿sí? Entonces, el conjunto A pertenece al conjunto de las preimágenes, ¿sí? Y el conjunto B pertenece al conjunto de las imágenes, ¿sí? Van a ser imágenes si se relacionan, ¿está? Entonces, estos son los pares ordenados de la función, ¿sí? Vamos a ver si es función o no. Primero tenemos que mencionar la relación, pares ordenados de la relación. ¿Está? Nosotros dijimos que cumple dos condiciones para que sea función: unicidad y existencia, ¿sí? Después vamos al dominio. La de unicidad y existencia. Para que el conjunto, la relación esta sea función, ¿sí? Debe cumplir la de unicidad. ¿Qué me dice la condición de unicidad? Que, ¿se acuerdan relacionando con los puntos de corte que tenía que cortar en un solo punto cuando trazamos las rectas perpendiculares al eje X? Cortaba en un solo punto. Este es el punto del cual yo le hablaba, ¿sí? Acá, en esto, la visualización para saber si es función o no es que del elemento del conjunto A salga una única flecha, ¿sí? Salga una única flecha, se relacione con una sola imagen acá en el conjunto B, ¿sí? Del elemento 2, ¿sí? Tiene que salir también una única flecha. Fíjense que el 2 se relaciona con N. Del elemento 3 sale una única flecha que se relaciona con M en el conjunto B, ¿sí? Bien, esta cumple la condición de unicidad. La de existencia, siempre tenemos que tener en cuenta el primer elemento, ¿sí? No sobra ningún elemento sin relacionarse acá, no sobra ninguno, entonces existe, ¿sí? Elementos que tienen imágenes y esos elementos tienen una única imagen, por ende cumplen también la de
existencia, ¿sí? Vamos al dominio. El dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Los elementos que se relacionan, ¿sí? El dominio, acá miramos el dominio. El dominio es 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? El codominio, ¿sí? Son los elementos que son imágenes del dominio. Todos los que son imágenes del dominio, ¿sí? Todos tienen flechitas, M, N y N, ¿sí? Eso es el dominio de la función, ¿sí? Bien, hasta acá vemos que es función y que porque se cumplen las dos condiciones. Vemos otro ejemplo, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos a poner P, N, O, S. 1, 5, 7. ¿Sí? Vamos a relacionar a P con M, a P con 5, ¿sí? A N con 7, a S a O con 7, ¿sí? Bien, vemos unicidad, salen dos flechitas, por ende no cumple la unicidad, acá vamos a poner F2, salen dos flechitas de P, entonces no cumple la de unicidad, ¿sí? Esa condición ya no cumple. La N sale una sola flechita, pero al no tener acá una única imagen P, ¿sí? Al no tener una única imagen P ya deja de cumplir la de unicidad. La de existencia, fíjense que el elemento S no tiene imagen en B, ¿sí? Entonces tampoco cumple la de existencia. Existen elementos que no tienen imágenes en B. Por ende esto no es función, ¿sí? Yo puedo determinar el dominio y el codominio, pero de la relación, no de la función, ¿sí? Puedo determinar, el dominio sería P, N, O, y el codominio sería 1, 5, 7, pero pertenece a la relación y no a la función, porque esto, así como está, deja de ser una función, ¿sí? No cumple la condición de función. Bien. Vamos con una numérica. Vamos a definir la función 3 como 2x y pertenece a los números reales, ¿sí? Podemos poner menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Eh, 4, 6 y 9. Bien, esta condición debe cumplir, ¿sí? Menos 2 por menos 1, menos 2. O sea que esta es su imagen. Esta es la imagen del 2 por 0. 2 por 1, 2, entonces esta es su imagen. 2 por 2 es 4, entonces esta es su imagen, ¿sí? 2 por 3, 6, esta es su imagen. Y 9 que no tiene imagen, que no tiene preimagen, ¿sí? Bien, vamos a analizar. ¿Todas tienen una única flecha? Sí, todas tienen una única flecha, o sea, tienen un único elemento que se relacionan. No va a haber dos elementos con el mismo resultado, por ende cumple la condición de unicidad. La de existencia, analizo siempre el conjunto A, el conjunto de las X, ¿sí? Existen elementos acá que se relacionan. Si yo sigo agregando números, por ejemplo, se van a seguir relacionando acá con una única imagen, por ende cumple la de existencia, ¿sí?
En el conjunto B no importa si sobra, porque en el conjunto B no es el analizable para saber si es función o no. Acá puede llegar a sobrar. Entonces, ¿cuál es el dominio? ¿Sí? El dominio, en este caso, si yo sigo agregando números negativos, números positivos, con decimales, con cualquier tipo de número, porque pertenece al conjunto de los números reales, entonces va a ser el número real, ¿sí? El número real. Si yo tengo que discriminar solamente este conjunto así como está, ¿sí? Así como está, voy a tener que son, ¿sí? Vamos a restringir y solamente estos elementos, el dominio es el -1, el 0, el 2, el 1, estoy haciendo al revés. El 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Ese es el dominio. Y el codominio va a ser el -2, el 0, el 2, el 4 y el 6, ¿sí? El 9 es un elemento que no pertenece al codominio. Está y así sería. Entonces, es función y determino el dominio de esta manera, ¿sí? Bien. Voy a mostrarle un ejemplo más para que se pueda entender. Por ejemplo, tengo el 2, el 5, el 3, el 4, el 0. ¿Sí? Esto no es función. ¿Sí? No es función porque no cumple la condición de unicidad. ¿Sí? Todas las imágenes pertenecen al conjunto A, ¿sí? Entonces, por ende, no es función, ¿sí? Anótenlo, no es función, ¿sí? Bien. Vamos a invertir ahora, a ver. Vamos a poner 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner otro número acá, vamos a poner una letra A. Que acá sería la minúscula para los elementos, ¿sí? Bien. Y relacionamos. En este caso, sí es función, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen elementos distintos. Tienen una única preimagen, pero tienen elementos distintos. Este se relaciona con el gráfico que ustedes tenían ahí, que tenían que trazar, ¿sí? ¿Sí? Supongamos que acá está, ¿sí? Y el gráfico, para todos los valores que yo tenga acá, en X, la línea va a pasar así. Ustedes tenían un gráfico así anteriormente, donde trazaron rectas verticales y cortaba todo en un único punto. Bueno, esto se relaciona con esta gráfica, ¿sí? O sea, esta sería la representación de la gráfica de esta función. ¿Está? Entonces, ¿por qué digo que es función? Porque todos los elementos, ¿sí?, del primer conjunto tienen una única imagen, que en este caso es A, ¿sí? En este caso es A. ¿Cuál va a ser el dominio? El dominio va a ser 4, 5, 6, 7 y 8. Y el codominio de esa imagen va a ser A, ¿sí? Ahí está. Esto sería lo que tenga que ver con la condición de existencia y unicidad en los gráficos de Venn, ¿sí? Que es lo que ustedes también están trabajando ahora.